Hola, la sesión pasada pues vimos que en un cuadrilátero cíclico convexo el ángulo que forma un lado y una diagonal es igual al ángulo que forma el lado opuesto junto con la otra diagonal, que es una propiedad que también satisfacen los cuadriláteros que están formados por pares de rectas antiparalelas. Bueno, lo que vamos a ver ahora y que se demostró ya anteriormente en nuestro curso de Fundamentos de Geometría, cuando estudiamos las propiedades del círculo, es el teorema número 22 del libro 3 de los elementos de Euclides. En los cuadriláteros cíclicos convexos, los ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, si tenemos un cuadrilátero cíclico convexo A, B, C, D, el ángulo formado en el vértice A es suplementario al ángulo formado en el vértice C. Es decir, el ángulo BAD más el ángulo DCB, tomándolo simplemente como ángulos, no me interesa en este momento la orientación por el momento, deben sumar pi, como también el ángulo ADC con el ángulo CBA deben sumar pi. Basta demostrar una de las propiedades, ya que en todo cuadrilátero convexo la suma de sus ángulos interiores es igual a 4 rectos, ¿ok? Es decir, 2pi. Entonces, si estos dos suman pi, pues también estos otros dos deberán sumar pi. Entonces, repasando la demostración que estudiamos en aquel momento en nuestro curso de Fundamentos de Geometría en los teoremas de la circunferencia, pues estamos suponiendo que tenemos un cuadrilátero cíclico convexo y queremos demostrar que los ángulos opuestos suman precisamente 2 rectos, es decir, son suplementarios. Entonces, consideremos las rectas diagonales AC y BD. Esta salió un poquito más clarita, la remarcamos. Y entonces tenemos las diagonales AC y BD respectivamente. Entonces, como consecuencia de lo que hemos estudiado anteriormente, el ángulo formado por un lado y una diagonal es exactamente igual al ángulo formado por el lado opuesto y la otra diagonal. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Bueno, que el ángulo BAC va a coincidir con el ángulo BDC, y la consecuencia es porque estos dos ángulos, el BDC y el BAC, subtienden el mismo arco de circunferencia, el BC que aquí quedó en color rojito. ¿De acuerdo? Bueno, y como en todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores es igual a 2 rectos, si consideramos el triángulo ABC, pues lo que tenemos es que 2 rectos es igual a la suma del ángulo ACB más el ángulo CBA más el ángulo BAC. Pero, como sabemos, el ángulo ACB más el ángulo BAC coinciden. Estamos marcando este verde y este en color rojito. Debe ser el mismo que este, pero se ve distinto por el triángulo de color, ¿qué será? Color mocasín, algo por el estilo. Entonces, estos dos ángulos coinciden, estos dos rojos, y también estos dos ángulos de distintos tonos de verde coinciden, ¿ok? Entonces, sustituimos un ángulo por su equivalente,
¿ok? Entonces el ángulo ACB coincide con el ADB, que son los ángulos verdes, y el ángulo BAC coincide con el ángulo BDC, que son los ángulos que están marcados en rojo. Pero el ángulo ADB más el ángulo BDC son ángulos que tienen en común el lado BD. Y entonces, cuando lo sumamos, obtenemos simple y sencillamente el ángulo ADC, porque así sumábamos los ángulos, ¿ok? Entonces, por definición de suma de ángulos, esto es el ángulo CBA, que es el que quedó marcado en morado con 2 rayas, con el ángulo ADC, que es el que queda formado en el vértice C. Pero como la suma de estos dos ángulos es igual a pi, lo que estamos concluyendo es que estos dos ángulos opuestos son suplementarios, ¿ok? Y consecuentemente, como la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es igual a 2pi, 4 rectos, pues también tenemos que el ángulo en el vértice C más el ángulo en el vértice A suman 2 rectos, es decir, son suplementarios. Ok, bueno, entonces ya recordamos este teorema, que lo voy a estar usando posteriormente en lo que queda de este capítulo y posteriormente en otros temas que vamos a estudiar en este curso. Bueno, entonces, otro concepto que también estudiamos en nuestro curso de Fundamentos de Geometría y que vamos a hacer uso de él en el siguiente demostración, es el concepto de arco capaz. ¿Qué es el arco capaz? El arco capaz, si me dan ustedes 3 puntos distintos no colineales, A, B y C, y consideramos el ángulo alfa formado por las rectas AB y AC, entonces el lugar geométrico de todos los puntos en el plano, tales que se ve el mismo ángulo con respecto a esta cuerda BC, está formado por 2 arcos de circunferencia, que aquí estamos uno dibujándolo en verde, que es el arco de circunferencia CA, y el otro es el arco de circunferencia C'. Entonces, para cualquier punto que ustedes tomen aquí, el ángulo CEB y el ángulo BAC en medida coinciden, y pues vamos a recordar cómo se construye este objeto. Bueno, entonces consideremos los puntos AB y C. Y fijémonos en el triángulo asociado ABC, de manera que alfa sea el ángulo interno de este triángulo formado por los lados AB y AC. Y consideremos ahora la circunferencia que circunscribe a este triángulo. ¿Sí? Entonces, la circunferencia circunscrita al triángulo. Entonces, el arco capaz asociado al punto A va a ser un arco que puede estar que va a estar en este caso, es el arco de circunferencia sobre la cuerda BC, que está del mismo lado del punto A. Y el simétrico de este arco con respecto a la recta BC es este arco que estamos denotando por CA'. Estamos tomando aquí el simétrico del punto A con respecto a la letra BC, formándose así el triángulo BA'C. Entonces también tenemos aquí una circunferencia que circunscribe al triángulo BA'C.
Entonces, el pedazo de arco de circunferencia, CA', va a ser aquel sobre BC que está del mismo lado de A'. Y entonces la unión de estos dos arcos es el arco capaz asociado al ángulo alfa. Entonces son dos arcos de circunferencia donde no importa en qué parte se sitúen ustedes, el ángulo que van a obtener siempre será igual a alfa. No importa si están arriba o están abajo, siempre que tomen ustedes un punto aquí, entonces este ángulo que se forma, aquí, va a coincidir con alfa. No me importa si estoy en la parte superior o en la parte inferior de la figura. ¿Ok? Entonces esto es el arco capaz. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso de este arco capaz para demostrar el recíproco del teorema 22 del libro 3 de Euclides. Es decir, si en un cuadrilátero los ángulos opuestos, un cuadrilátero convexo, los ángulos opuestos son suplementarios, entonces nuestro cuadrilátero necesariamente es cíclico. Y de ahí ya vamos a obtener una relación entre los cuadriláteros formados por pares antiparalelos y los cuadriláteros cíclicos. Ok. Entonces, este teorema nos dice, si un cuadrilátero convexo tiene dos ángulos opuestos que son suplementarios, entonces también el otro par sería suplementario, necesariamente nuestro cuadrilátero va a estar inscrito en una circunferencia, es decir, nuestro cuadrilátero será cíclico. Entonces supongan que tenemos un cuadrilátero A, B, C, D, convexo, como se muestra en esta figura, y tal que el ángulo formado en el vértice A y el ángulo interno formado en el vértice C sean ángulos suplementarios. Entonces lo que se afirma es que este cuadrilátero es cíclico. Y la demostración se va a parecer mucho a una que ya hemos usado anteriormente. Entonces aquí está nuestra hipótesis, esto es lo que queremos demostrar. Entonces hipótesis lo que suponemos verdadero, tesis aquello que deseamos demostrar. Entonces consideremos un cuadrilátero convexo con ángulos opuestos suplementarios. Entonces ABCD es nuestro cuadrilátero convexo y estamos suponiendo que el ángulo BAD marcado en color rojo y el ángulo DCB marcado en color verde son suplementarios. Y vamos a considerar el triángulo BCD. Entonces, si consideramos el triángulo BCD, aquí lo tenemos achurado con color cafecito, podemos, dado un triángulo, pues sabemos que siempre podemos inscribirlo en una circunferencia. Entonces consideramos la circunferencia asociada al triángulo, que circunscribe al triángulo BCD. Entonces si nos fijamos en C, subíndice DB como el arco de circunferencia contenido en C, sobre la cuerda BD que no contiene al punto C, aquí queda ilustrado en color verdecito. Entonces, como hemos estudiado anteriormente, no importa en qué punto se paren ustedes de este arco de circunferencia, siempre que estén del mismo lado de A, el ángulo que midan va a ser igual al ángulo que se forme en el vértice A. Entonces el ángulo BPD y el ángulo BAD son iguales. Como BAD y DCB son suplementarios, pues también BDP y DCB van a ser suplementarios. Entonces, por la definición de arco capaz, solamente los puntos P que vivan en el arco capaz van a ser suplementarios con respecto
al ángulo DCB. Bueno, ¿y eso qué significa? Pues significa necesariamente que como son suplementarios estos dos ángulos, el punto A debe estar en el arco capaz CDB, ya que está del lado opuesto de C, está del mismo lado que A. Y bueno, pero si esto está en este arco de circunferencia, pues en particular el punto A pertenece a la circunferencia asociada al triángulo BCD, es decir, el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero cíclico. Bueno, y entonces dijimos, pues vamos a relacionar esto con nuestras rectas antiparalelas. Entonces, si dos rectas que son antiparalelas con respecto a otras dos cortan a estas últimas en 4 puntos distintos, de manera que se forme un cuadrilátero convexo, este cuadrilátero necesariamente será cíclico. Y bueno, y si se formara un cuadrilátero cruzado, no importa si se forma un cuadrilátero cruzado, lo que vamos a ver es que reacomodando el orden de los vértices podemos formar un cuadrilátero cíclico. ¿Ok? Entonces, vamos aquí de nuevo a distinguir dos casos. Entonces, nuestro teorema: si dos pares de rectas son respectivamente antiparalelos y se cortan en 4 puntos distintos, estos 4 puntos están en una misma circunferencia, es decir, el cuadrilátero que se está formando es un cuadrilátero cíclico. Entonces vamos a suponer que el par CD es antiparalelo al par AB y que AB, C y D son los puntos donde se cortan. Se afirma que el cuadrilátero ABCD es cíclico. Entonces, nuestra hipótesis: el par CD es antiparalelo al par AB. Vamos a llamar A al punto donde concurren las rectas A y D, B al punto donde concurren las rectas B y D, C al punto donde concurren las rectas B y C, y D al punto donde concurren las rectas A y C. Ah, me comí una coma. Ok, aquí me falta una comita. Ok, bueno, ya está. Entonces aquí tenemos nuestra situación, las rectas A, B, C y D respectivamente, y los puntos donde concurren. Acuérdense que concurren es lo mismo que decir se intersecan. ¿Ok? Bueno, entonces, si el cuadrilátero es convexo, los pares de ángulos opuestos son suplementarios. ¿Ok? Entonces, eso es algo que ya sabemos de los cuadriláteros formados por pares de rectas que son antiparalelos. Entonces, ángulos opuestos, en este caso en el vértice A y en el vértice C, son suplementarios, como también lo son los ángulos formados en el vértice B y en el vértice D. Entonces, si a este ángulo le llamamos alfa y a este ángulo lo llamamos gamma, estaríamos diciendo que alfa más gamma son pi radianes, y si a este ángulo lo llamamos beta y a este ángulo lo llamamos delta, también estamos diciendo que beta más delta son pi radianes. Pero como consecuencia del teorema anterior, si los ángulos opuestos son suplementarios, nuestro cuadrilátero necesariamente es cíclico. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un primer caso. Entonces, si el cuadrilátero fuera convexo, ya terminamos. Y entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué caso nos falta? Pues nos falta el caso en que nuestro cuadrilátero no es convexo. Es decir, el caso en que nuestro cuadrilátero es un cuadrilátero cruzado formado por pares de rectas antiparalelos. Bueno, entonces, me volví a comer una coma. Supongamos ahora que los pares de rectas antiparalelos AB y CD son tales que forman un cuadrilátero ABCD cruzado. Bueno, si ellos forman un cuadrilátero cruzado, sabemos que podemos
considerar los vértices ahora A, D, B, C, y lo que se nos va a formar es un cuadrilátero convexo. Entonces, si AB, CD es cruzado, pues vamos a AB, CD cruzado, pues el cuadrilátero AD, BC va a ser un cuadrilátero convexo, pero en un cuadrilátero convexo, los ángulos opuestos, es decir, este que se forma, se me borró, este que se forma en el vértice B y este que se forma en el vértice A. Entonces aquí ya sabemos que como el cuadrilátero ADBC es convexo, pues el ángulo CBD más el ángulo DAC son suplementarios. Los pares de ángulos opuestos son suplementarios. Oye, pero si en un cuadrilátero los pares de ángulos opuestos son suplementarios, de acuerdo con la primera parte que ya demostramos, pues tenemos que este cuadrilátero ADBC es cíclico. Es decir, los puntos A, D, B y C viven en la misma circunferencia. Pero si estos puntos viven en la misma circunferencia, pues en particular, como son los vértices del cuadrilátero ABCD, estamos diciendo que también el cuadrilátero ABCD es cíclico. Los vértices viven en una circunferencia. Muy bien, veamos. Aquí está nuestra circunferencia. Entonces no me importa en qué orden los recorro. Sabemos que tienen asociada la misma circunferencia. Ok, ¿qué sigue a continuación? Bueno, pues a continuación viene el recíproco de este resultado. Si tenemos un cuadrilátero cíclico, entonces cada par de rectas opuestas es antiparalelo con respecto al otro par. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que estudiar cuadriláteros cíclicos va a ser equivalente a estudiar pares de rectas que son antiparalelos, ¿ok? Entonces ya habíamos demostrado que si los pares A, B y C, D son respectivamente antiparalelos, entonces el cuadrilátero ABCD, formado por los puntos donde concurren las rectas que corresponden a los pares distintos, forman un cuadrilátero cíclico. Y aquí estamos afirmando la otra parte, que si tenemos un cuadrilátero cíclico ABCD, que puede ser convexo cruzado, me da exactamente lo mismo, entonces las rectas A y B, que son las que forman lados opuestos, son antiparalelas a las las rectas AB y CD van a ser antiparalelas con respecto al par de rectas BC y AD. Eso es lo que se está afirmando. Entonces será lo mismo estudiar pares antiparalelos de rectas que estudiar cuadriláteros cíclicos. ¿Cómo se demuestra este teorema? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir una vez más el caso en que el cuadrilátero cíclico sea convexo o bien sea cruzado. Y nada más vamos a considerar un caso por separado, porque necesito en el argumento que haya rectas que concluyan en el plano euclidiano, no necesariamente en los puntos al infinitos. Bueno, si nuestro cuadrilátero cíclico es un paralelogramo, como estamos mostrando aquí, pues ya vimos que los pares de rectas opuestos van a ser antiparalelos. Eso lo vimos cuando dimos nuestros primeros ejemplos de lo que eran rectas antiparalelas, ¿ok? Y entonces vamos a suponer que por lo menos uno de los dos pares de rectas que estamos tomando, o sea, de pares opuestos de rectas que estamos tomando, no son paralelos. Ok, entonces supongamos ahora que tenemos un cuadrilátero cíclico convexo. Este va a ser nuestro primer caso.
y vamos a suponer que al menos un par, el AD y BC, concurran en un punto P. Lo que afirmamos es que el par AD, BC es antiparalelo al par de rectas AB, CD. Entonces aquí está nuestro par de rectas AB, que son rectas opuestas, nuestro par de rectas CD y nuestro cuadrilátero cíclico convexo ABCD, que lo marcamos achurado simplemente para distinguirlo. Y vamos a llamar A la recta AD, B a la recta BC, C a la recta CD y D a la recta DA. Fijémonos, como dijimos, vamos a suponer que al menos uno de estos dos pares no son rectas paralelas. Entonces vamos a suponer que la recta A y la recta B concurren en un punto P. Y vamos a considerar la bisectriz L del ángulo APB. O DPC, me da lo mismo por la definición de ángulo. Y vamos a considerar los puntos Q y R donde esta bisectriz corta a las rectas C y D respectivamente. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Pues sabemos que el cuadrilátero ABCD, por hipótesis, es un cuadrilátero cíclico. Pero si el cuadrilátero es cíclico, sabemos que los pares de ángulos opuestos son respectivamente suplementarios. En particular, alfa más gamma es igual a pi. Aquí el ángulo que marcamos con alfa y aquel ángulo que marcamos con gamma miden pi, son ángulos suplementarios. Pero fíjense, el punto P, el punto C y el punto B, por construcción, pertenecen a la recta B. ¿Eso qué significa? Pues significa que el ángulo PCQ o PCD, me da lo mismo por definición de ángulo, es suplementario con el ángulo DCB, que es nuestro ángulo gamma. ¿Eso qué significa? Pues simplemente significa que el ángulo PCQ coincide con el ángulo alfa que tenemos marcado aquí. Entonces, este ángulo aquí, donde estoy poniendo la manita, déjenme señalarlo con el puntero, este ángulo que se está formando aquí, y este otro ángulo que tenemos aquí, son suplementarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Y de la misma forma, los ángulos en los vértices opuestos B y D, vamos a llamarlos beta y delta respectivamente, son suplementarios, pero P, D y A también son colineales. Por construcción, los tres pertenecen a la recta A. ¿Y eso qué significa? Pues significa simplemente que el ángulo QDP coincide con el ángulo beta. Entonces, esto es lo que nos está diciendo esta primera parte. Y bueno, ya que tenemos esta situación, como nuestra recta L es una bisectriz del ángulo DPC, pues los ángulos que se están formando sobre y bajo la bisectriz entre las líneas A y B necesariamente son iguales. ¿Ok? Entonces el ángulo DPQ y el ángulo QPC son iguales. Ay, mira, entonces vamos a ver. Entonces el ángulo que aquí se llama épsilon coincide con épsilon, este alfa coincide con este alfa. Ay, qué buena onda, porque ahora si considero el triángulo PAR y el triángulo PQC, ya son en geometría euclidiana dos triángulos que tienen dos ángulos interiores respectivamente iguales, el épsilon y el alfa. Pero si tienen dos ángulos interiores respectivamente iguales, como la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es dos rectos en nuestra geometría euclidiana, pues necesariamente el tercer ángulo coincide. Pues vamos a ver en esta ilustración que los ángulos que ahora se van a llamar Z, que son el ángulo ARP y CQP,
son necesariamente iguales. Entonces este moradito con este moradito coinciden. Entonces este triángulo que quedó en color azulito y este triángulo, no es azulito, es color turquesa. Ok, entonces este triángulo de aquí y este otro triángulo de aquí, los dos que quedaron achurados, son triángulos semejantes. Y bueno, ahora aprovechando esta semejanza, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues sabemos que P, Q y R también son puntos colineales. Entonces de aquí lo que vamos a obtener del hecho de que P, Q y R sean colineales y que A, R y B sean colineales, pues el ángulo RQC y el ángulo BRQ también necesariamente deberán coincidir, porque cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces estos dos ángulos que se están formando sobre la bisectriz coinciden. ¡Ay, qué buena onda! Pero si estos ángulos coinciden, eso significa que la recta C es antiparalela a la recta D con respecto a la recta L. Es decir, el par CD es antiparalelo al par AB. Pero eso es precisamente aquello que esperábamos demostrar. Entonces, entonces si el cuadrilátero fue convexo, ya logramos demostrar lo que se nos pedía. ¿Qué caso nos falta? El caso en que nuestro cuadrilátero sea un cuadrilátero cíclico cruzado. Si el cuadrilátero cíclico es cruzado, también vamos a demostrar que los pares de rectas opuestos son pares de rectas antiparalelos. Ok, entonces tomamos nuestro cuadrilátero ABCD cruzado, ABCD cruzado, y aquí lo achuramos simplemente para distinguir dónde está el cuadrilátero de cuál estamos hablando. Vamos a llamar O al punto en donde concurren los lados que se cruzan. En este caso yo estoy suponiendo que los lados que se cruzan son AB y CD, y que este punto queda en el interior de la circunferencia asociada al triángulo ABC. Y vamos a llamar también P al punto donde se intersectan las rectas AD y BC. Entonces este otro puntito lo vamos a llamar P y vamos a considerar L la bisectriz del ángulo APC. Entonces vamos a ver. Esta es nuestra bisectriz L. Aquí está nuestra bisectriz que llamamos L. Bueno, como L es una bisectriz del ángulo APC, pues los ángulos que se forman, APQ y QPC, necesariamente son iguales. Y por definición de ángulo, pues los puedo llamarlo usando la letra A, P y Q, o usando la letra D, P y R. El ángulo es exactamente el mismo. Y también puedo usar aquí Q, P, C, o puedo usar Q, P y B. El ángulo es exactamente el mismo. ¿Ok? Ya que estos puntos, PCB y PAD, son colineales, igual que son colineales P, Q y R. Bueno, como hemos visto anteriormente, el ángulo que forman los lados AB y BC coincide con el ángulo formado por los lados CD y DA. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, entonces aquí lo que estamos obteniendo en particular es que los ángulos formados en vértices opuestos, aquí en el vértice beta y en el vértice delta,
en el vértice D, perdón, son iguales. O sea, aquí tengo el ángulo beta, si aquí fuera delta, estamos diciendo que delta y beta coinciden. Entonces lo vuelvo a llamar beta. Entonces este y este ángulo coinciden. Pero entonces fíjense que ¿qué tenemos? Pues tenemos el triángulo B, P, Q, y también tenemos el triángulo P, D, R. Estos dos triángulos tienen iguales respectivamente los ángulos epsilon y beta. Por lo tanto, estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, pues sus ángulos correspondientes serán iguales. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo que nuestros triángulos, este en color magenta y este otro color agua, son iguales. Y por lo tanto, perdón, no son iguales, son triángulos semejantes y por lo tanto sus ángulos correspondientes son iguales. Entonces estamos diciendo aquí que el ángulo BQP y el ángulo PRD van a ser respectivamente iguales. A ese ángulo vamos a llamarlo teta. Bueno, como P, Q y R son colineales y también el punto C, el punto R y el punto D son colineales, pues el ángulo RQB o RQO si quieren y el ángulo BQP son suplementarios. Y también el ángulo CRQ o RQ, me da lo mismo como lo quieran ver, y el QRD son suplementarios, pero si ambos lados de una igualdad sustraemos cosas iguales, en este caso el ángulo teta, los restos serán iguales entre sí, es decir, los ángulos RQO y ORQ van a ser respectivamente iguales entre sí. Llamemos a estos ángulos igual a eta. Entonces el triángulo OQR es un triángulo isósceles, pero eso lo que significa es que la recta, el par de rectas AB, CD son antiparalelas con las rectas, AB, CD son antiparalelas con respecto a las rectas BC y AD respectivamente. Entonces, si un cuadrilátero es cíclico, sus pares de rectas opuestas son antiparalelas con respecto al otro par, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces, estudiar pares de rectas antiparalelos y estudiar cuadriláteros cíclicos son equivalentes siempre y cuando las rectas, pares de rectas antiparalelos estén cortándose en 4 puntos distintos. ¿Ok? Bueno, y ahora sí, el teorema. Entonces, quizá uno de los teoremas más importantes sobre los cuadriláteros cíclicos, debido a Claudio Tolomeo en el año 150 después de Cristo y usado por él en el Almagesto, es el siguiente. El producto de las diagonales de un cuadrilátero cíclico convexo es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Entonces, fíjense que aquí este teorema ya es un teorema métrico. ¿Ok? Entonces, estamos ya introduciendo estas propiedades de medidas. Bueno, entonces tomamos un cuadrilátero cíclico convexo, nos fijamos en sus diagonales AC y BD. Entonces, lo que se está afirmando es que el producto de los diagonales AC, BD, este es el producto de las diagonales, es igual a la suma de los productos de los lados opuestos. AD es opuesto a BC, AB es opuesto a CD. Si sumamos estos, obtenemos el producto de las diagonales. Entonces, vamos a demostrar este resultado. Entonces, consideremos ABCD un cuadrilátero cíclico convexo, AC y BD sus diagonales.
Entonces aquí está ABCD, cíclico convexo, sus diagonales quedaron punteaditas, AC y BD. Entonces vamos a trazar una recta AE con E en el punto DB, de manera que el ángulo EAD coincida con el ángulo BAC. Entonces vamos a trazar este punto de manera que este ángulo BAE coincida con el ángulo EAD. Entonces aquí está nuestro punto E. Bueno, pero ¿qué sabemos? Pues sabemos que cuando dos ángulos subtienden del mismo lado el mismo arco, pues entonces estos ángulos son iguales. Entonces sabemos que el ángulo ADB y el ángulo ACB, que están subtendiendo a la cuerda AB y por lo tanto del mismo lado y por lo tanto al arco AB, van a ser iguales. Entonces aquí estamos marcando en color, algún tono de rojo, carmín, cardenal, algo por el estilo. Entonces estamos marcando que estos dos ángulos son iguales. Mira, entonces este ángulo coincide con este de abajo. Este ángulo coincide con este de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener que el triángulo BCA o ABC, leanlo como quieran, y el triángulo AED son dos triángulos en geometría euclidiana que tienen dos ángulos respectivamente iguales. Pero si eso pasa en la geometría euclidiana, necesariamente nuestros triángulos son semejantes. Y si nuestros triángulos son semejantes, los ángulos correspondientes también serán iguales. Es decir, el ángulo DEA y el ángulo CBA también serán respectivamente iguales. Oye, pero no solamente tenemos eso. También tenemos que, cuando tenemos triángulos semejantes, los lados correspondientes son proporcionales. Ok, y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, pues entonces sucede que el lado comprendido entre el ángulo magenta y el ángulo verde es igual al lado comprendido entre, bueno, es proporcional al lado comprendido entre el ángulo magenta y verde, entre el verde y el color carmín es igual al ángulo comprendido entre el verde y el color carmín, y el comprendido entre el color carmín y el magenta va a ser también proporcional al comprendido entre el color carmín y el color magenta. Dicho ya simbólicamente, pues nos está diciendo que el lado AC es al lado CB, a los que comprenden a este ángulo, como el lado AD es al DE, el lado CB es al BA, como el lado DE es al EA, y finalmente el lado BA es al AC, como el lado EA es al lado AD. Y por ende, AD por AD que multiplica a C por B, entonces el producto de estos lados opuestos es lo mismo que el AC, es esta diagonal, por DE, que es este pedazo de la otra diagonal, no toda la diagonal completa, solo obtuvimos un pedazo. Y para la otra parte, pues tenemos que trabajar con este pedacito que nos falta. Entonces vamos a hacer un proceso similar al que ya tenemos. ¿Ok? Entonces ya está nuestro punto E marcado, de manera que el ángulo BAC coincida con el ángulo EAD. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es al ángulo BAD le vamos a restar el ángulo EAD y nos queda este ángulo en violeta que es el BAE. Pero por la misma razón, si al ángulo BAD le restamos el ángulo BAC, como son iguales,
Si a dos cosas iguales restamos cantidades iguales, los restos también son iguales. Entonces el ángulo CAD y el ángulo BAE coinciden. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos diciendo que estos dos ángulos coinciden. Entonces este color violeta coincide con este color violeta. Entonces ahorita el verde, pues salvo para esto, ya no me va a interesar. Pero también tenemos que los ángulos que se obtienen en el mismo arco son iguales entre sí. Entonces aquí vamos a tener que el ángulo DBA y el ángulo DCA subtienden el arco AD que corresponde a la cuerda D del otro lado. ¿Ok? Entonces los ángulos en color magenta coinciden. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el triángulo ABE y vamos a obtener el triángulo ACD, que tienen iguales los ángulos marcados en color violeta y en color magenta. Por lo tanto, los triángulos que estamos considerando son semejantes y el ángulo AEB coincide con el ángulo ADC. Entonces aquí estamos diciendo estos dos triángulos, el que está en color arena y el que está en color azul gris o algo por el estilo, son triángulos semejantes, pero los triángulos semejantes tienen sus lados correspondientes proporcionales. Entonces aquí estamos diciendo que AB es ABE, AB es ABE, los que comprenden el ángulo color magenta, pues van a ser proporcionales al ACCD. Y así con respecto a los demás lados, el BE es AEA, como CD es ADA y finalmente EA es AAB, como DA es AAC. Entonces aquí están nuestras tres identidades. Y bueno, ¿qué concluimos de aquí? Pues tomando esta primera proporción, que es la única que necesito en realidad, concluimos que el producto AB por CD, que es el producto de los lados opuestos, es igual a la diagonal AC por el pedacito BE. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar esta identidad número 12 con la identidad número 6 que teníamos anteriormente. Entonces la identidad número 6 nos decía AD por CB es igual a AC por DE. La 12 nos dice que AB por CD es igual a AC por BE. Entonces sumando las dos identidades de la izquierda con las dos de la derecha, pues obtenemos nuevamente una igualdad. Pero fíjense que del lado derecho de esta igualdad tenemos un factor común, que es el AC. Entonces AC que multiplica DE más EB, pero E es un punto que está en la recta DB. Entonces DE más EB nos da el segmento DB. Entonces aquí ya estamos concluyendo precisamente lo que se nos pide, el teorema de Ptolomeo. Esta propiedad para nuestro cuadrilátero, ¿ok? Cíclico. Aquí fue muy importante que nuestro cuadrilátero fuera cíclico para poder hacer todas estas afirmaciones sobre los ángulos que comprendían el mismo arco. Oye, ¿y será cierto que si un cuadrilátero cumple esta identidad es cíclico? Es decir, el teorema de Ptolomeo, su recíproco también es cierto. Bueno, sí. Si el producto de las diagonales de un cuadrilátero convexo es igual a la suma de los productos de los lados opuestos, entonces el cuadrilátero es cíclico. Entonces aquí estamos suponiendo que tenemos nuestro cuadrilátero convexo, de manera que los pares de la suma de los pares de los productos de los pares de lados opuestos es igual al producto de las diagonales. Entonces afirmamos que el cuadrilátero es cíclico, o equivalentemente, ya sabemos que es equivalente pedir que los ángulos opuestos sean suplementarios, o bien también es equivalente pedir
a que los pares de lados opuestos sean antiparalelos, ¿ok? Entonces, tomamos nuestro cuadrilátero, estamos suponiendo que se cumple la igualdad de Ptolomeo. Entonces vamos a construir un ángulo CDE igual al ángulo BDA. Es la misma idea de hace un momento. Pero mira, entonces si construimos este ángulo igualito a este con un punto en el interior del cuadrilátero, pues en particular, ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que BD es ACD como DA es ADE. Bueno, entonces ahora trazamos los segmentos AE y S. ¿Sí? Entonces, fíjense que nada más fue un punto en el interior del cuadrilátero. No sé si vive exactamente sobre la recta C. Si vive, qué rico, porque me facilita enormemente la vida. ¿Ok? Lo que sé es que está en el interior y que cumple esta identidad. Pero entonces, si tenemos lados proporcionales de tenemos dos triángulos con sus lados correspondientes proporcionales, e igual el ángulo que comprenden los lados proporcionales, pues nuestros triángulos van a ser semejantes. Entonces aquí lo que estamos afirmando es que este triángulo y este triángulo son semejantes. Entonces, pero si estos triángulos son semejantes, pues también los ángulos comprendidos por los lados correspondientes van a ser semejantes. Entonces, en particular vamos a tener que el ángulo CED coincide con el ángulo BAD y que AB es AEC como AD es AED. Bueno, vamos a respetar el orden. AB es AEC como DA es ADE. Pero también sabemos que el ángulo ADE es igual al ángulo, el ángulo ADE es igual al ángulo BDC, porque si a dos cosas iguales, que eran estos ángulos chiquitos, le sumamos la misma cantidad, los restos siguen siendo iguales, que es lo que estamos explicando en esta parte de aquí. El ángulo ADE es el ADB más el BDE. El ADB sabemos que coincide con el EDC y el ángulo BDE es el ángulo común. Entonces estos dos ángulos son comunes, estos dos ángulos coinciden, pero intercambio el orden en esta segunda parte para que me queden los lados correspondientes, el lado intermedio en medio, que es el DE con el ED. Entonces este ángulo nos da el ángulo BDC. Entonces el ángulo ADE coincide con el ángulo BDC. Y como los lados que comprenden este ángulo son proporcionales, ya que estamos diciendo que DA es ADE como BD es ACD, pues los triángulos que aquí quedaron achurado vertical en azul bajito y achurado horizontal en rojito, pues tenemos que estos son semejantes, y si son semejantes, sus lados correspondientes son proporcionales. Entonces, ¿qué obtenemos? Tenemos que el ángulo CED más el ángulo DEA nos da lo mismo que el ángulo BAD más el ángulo DCP. Oye, pero el ángulo CEA, chispas, si logramos demostrar que E en efecto vive en la diagonal AC,
habremos terminado. Entonces, si logramos demostrar que estos dos ángulos son suplementarios, como cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, este violeta coincide con este verde coincide con si estos son suplementarios, estos dos también serían suplementarios y nuestro cuadrilátero en efecto sería cíclico como consecuencia del teorema 22 del libro 3 de los elementos de Euclides. Bueno, pero ya de las proporciones que tenemos anteriormente tenemos que AB por CD es BD por EC, que BC por AD es BD por AE. Entonces AC por BD por hipótesis es AD por BC más AB por CD. Esta es nuestra hipótesis, que se cumplía esta identidad de Ptolomeo. Como consecuencia de los incisos 5 y 8 que resumimos aquí en el inciso 10 para usarlos de golpe y porrazo, entonces ADBC es lo mismo que BDAE. Entonces esta la sustituimos por esta y ABCD es esta de aquí, es igual a BDEC. Entonces esta segunda se sustituye con esta segunda. Oye, pero fíjate que aquí BD es un factor común. Entonces BD está multiplicando a AE más EC. Pero como B y D no coinciden, la única forma en que podemos obtener esta identidad es que AC coincida con AE más EC. ¿Ok? Aquí tenemos BD. BD en cierta forma me está diciendo que podemos cancelar, ya que B y D son puntos distintos, este segmento es distinto de cero, entonces está diciendo que AC es AE más EC. Entonces, como consecuencia de la desigualdad del triángulo, esta igualdad solamente se cumple cuando el punto E vive entre el punto A y el punto C. Entonces, A, E y C son colineales y E está en el interior del segmento AC. Oye, pero si estos ya fueron colineales, entonces los ángulos CED y DEA son suplementarios y por lo tanto los ángulos opuestos BAD y DCB del cuadrilátero convexo ABCD también son suplementarios, pero si ellos son suplementarios, como consecuencia del primer teorema que vimos la sesión de hoy, nuestro cuadrilátero ABCD es cíclico. Ok, con esto terminamos en esta sesión. El objetivo de nuestra próxima sesión es demostrar el teorema de Simpson y su recíproco. Hasta luego.